iniciar, quiero, como siempre, agradecer la invitación. Insisto en que es muy importante que la voz de los trabajadores se escuche. Normalmente estamos excluidos del debate. Bien, pues pocas veces, ya lo decía el doctor, pocas veces en la historia del país ha estado en un peligro en su futuro tan grande. No es exagerado decir que es similar al que se presentó en 1846 cuando la intervención norteamericana que culminó con los tratados de Hidalgo-Guadalupe, con el que perdimos la mitad del territorio. Igual cuando la intervención francesa o la intervención gringa de 1914. Nunca había estado la patria tan en peligro como en esas ocasiones y como hoy por la promulgación de estas leyes energéticas, las leyes secundarias y de la reforma energética. Que ya muy rápido, ya todo el mundo lo sabe, la reforma energética publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre consiste en la modificación de 2 artículos básicamente, el 28 de que le quitaron de las actividades estratégicas el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Ya ellas no son estratégicas, por lo tanto se pueden vender, regalar o prestar. Y en el artículo 27, que antes prohibían las concesiones y los contratos, ahora los permite. Y bueno, se decide que habrá asignaciones sin contrato. Las asignaciones serán solo para petróleos mexicanos y sus empresas subsidiarias, aunque puede haber migración a contratos, y los contratos en donde entran todas las transnacionales, ¿no? Y los contratos pueden ser de 4 tipos: de servicios, donde al contratista se le paga por hacer la perforación, que entrega la totalidad de la producción, se le paga en efectivo. La utilidad compartida, donde el contratista entrega la totalidad de la producción al comercializador del Estado y se le paga al contratista en función de la utilidad. Ahí empieza el problema. La producción compartida es donde el contratista entrega un por ciento de la producción, porque se queda con 1% ya. Ahí ya se está quedando con una parte de la renta petrolera. Pero viene la cereza del pastel para las transnacionales, que es las licencias, donde se paga una contraprestación y el contratista se queda con la producción. Esos comerciales de que Pemex no se privatiza, el petróleo del subsuelo sigue siendo de la nación, el del subsuelo, porque cuando sale va a ser de la contratista. Entonces, pues, decía el doctor que es bien difícil, fueron 21 leyes secundarias, 8 nuevas, es bien difícil tratarlas todas y cada quien va a ir viendo lo que es más cercano en su campo o en su interés, ¿no? En la ley de hidrocarburos lo que nosotros vemos es que existe un trato desigual y discriminatorio hacia Pemex. Por ejemplo, la Secretaría podrá modificar cuando y como quiera los términos y condiciones de una asignación. No hay para Pemex ninguna certidumbre jurídica. Pemex puede solicitar la migración de una asignación a contrato, pero la Secretaría de Energía se la puede negar y no hay ningún mecanismo de apelación. Pemex seguirá pagando los mismos impuestos que paga ahorita, el 4.7% del Producto Interno Bruto, que equivale a un poquito más de 1 billón de pesos. Pero no podrá escoger socios de su elección, sino que será la autoridad quien decida, y no se prevé un sistema de auditorías externas para supervisar el cálculo y el pago en efectivo de los impuestos, lo que protege al contratista y no al Estado. Porque el contratista puede en el momento que quiera decir yo ya no juego y se va tranquilamente, pero Pemex no lo puede hacer. No queda muy claro en esta ley, más bien no queda claro de cuánto es la renta petrolera, va a depender, se dice, es cierto, cada pozo es diferente, cada circunstancia es diferente, pero lo deja abierto, esto se presta a discrecionalidad. No olvidemos que la renta petrolera es lo que le ha permitido al gobierno mexicano la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y el pago de salarios y prestaciones de la burocracia y servicios públicos. Su entrega a los extranjeros de la renta reduce sensiblemente las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Una de las cosas más graves de esta ley de hidrocarburos es que se establece que las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento del subsuelo. Y procederá la constitución de servidumbres legales, ya decían, para que nos vayamos acostumbrando. O sea, son tan modernos estos neoliberales
que le pone servidumbre, constitución de servidumbre, o sea, la ocupación, procederá a la constitución de servidumbres legales, la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos. Primero dicen que solo la exploración y explotación, luego dicen la industria de hidrocarburos, o sea, hace todo lo que tenga que ver con la industria, conforme a la ley de expropiación. El artículo 109 dice en qué consiste la servidumbre legal de hidrocarburos. El derecho de tránsito de personas, o sea, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura, de obras y trabajo, o sea, todo, el de construcción, instalación o mantenimiento de infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades, o sea, para todo pueden usar la constitución de servidumbre, así como todos aquellos que sean necesarios, o sea, por si no quedaba claro. Y además el Instituto Nacional de Valores y Bienes Nacionales va a elaborar y mantener actualizado unos tabuladores sobre los valores promedio de la tierra. ¿Se acuerdan que a Tenco le quieren pagar 7 pesos por hectárea, no? Digo, para que no haya duda de cuánto vale tu tierra, pues va a haber un tabulador. Dichos tabuladores servirán de base para el inicio de las negociaciones. Bueno, resulta que, como están planteando es esto, el contratista, el que quiere el terreno, va a llegar con el propietario y le dice, ¿sabes qué? Por escrito, tengo interés en usar, afectar su terreno. Y entonces el señor dueño de la tierra, el ejidatario campesino del pueblo, le va a decir, no te la vendo. Tiene 180 días, en 180 días no me contesta esta persona, el contratista, va ante el juez de distrito y promueve la constitución de servidumbre. Tiene dos opciones, o la promueve o solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación sobre la modalidad de adquisición, uso o goce de afectación, así como la contraprestación que corresponda. Si dentro de los 30 días naturales no se llega a algún acuerdo, entonces la Secretaría de Energía le dice a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, pues da trámite ante el Ejecutivo Federal para la constitución de una servidumbre. No quiso por las buenas, ¿no? Pues para la constitución de servidumbre. Y entonces en el artículo 109 dice que las servidumbres legales se decretarán a favor del asignatario o contratista y se regirán por las disposiciones del derecho común federal. O sea, se la lleva perdida, ¿no? Otra cosa en la ley de hidrocarburos es que se contempla un modelo de participación de particulares en todas las actividades, petroquímica y refinería, transporte, almacenamiento, gas natural y sus derivados. Y a partir del 1 de enero de 2017 o antes, si las condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel se podrán otorgar a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables o sea muy culpable. En la ley de ingresos y actividades de exploración y explotación de hidrocarburos es donde ya se dice cómo va a estar el pago de los contratos de licencia. Dice que el Estado entrega al contratista el hidrocarburo mediante una transmisión onerosa una vez que haya extraído del subsuelo. Aquí se termina la propiedad de la nación. Pero eso sí dice, va a pagar una contraprestación. Dice, los contratos de licencia pagarán al Estado un bono a la firma. El bono será, y así dice textualmente, un monto moderado y será determinado por Hacienda. O sea, no se preocupen, señores extranjeros, el monto va a ser moderado. Porque además van a pagar una cuota por la fase exploratoria que va a consistir en 2.650 pesos por kilómetro cuadrado. O sea, van a ganar miles de millones, pero nos van a pagar 2.650 pesos por kilómetro cuadrado. También va a pagar una regalía cuando empiece la extracción de hidrocarburos, ¿no? Cuando el precio del barril sea menos de $60, la regalía será de 5%. Cuando el precio del barril sea mayor de $60, ahorita jugamos, ayer estaba a 90, en extracción jugamos entre 90 y 100, no va a bajar nunca de 80. Una ecuación ahí la hace, pero si consideramos que el precio del barril es de $100, la regalía será de $10. Pues no, que no se iban a quedar con la renta petrolera. Y esa es una joya. Cuando el precio del gas natural sea menor a $5, como lo es ahorita desde hace bastante tiempo, por millón de BTUs, no aplica regalía, ya que se reconoce que los proyectos son poco rentables y en particular el gas de Lupita. No se preocupen, no nos pagan regalía. Y el artículo 17 de la ley de ingresos dice que las utilidades de los contratistas, es decir, de las empresas privadas y de los asignatarios, es decir, de Pemex,
no se repartirán entre sus trabajadores. No se preocupen, señores inversionistas, no le van a dar a los trabajadores nada, sean tranquilos, ¿no? Mientras a los privados les dan todas las ventajas, a Petróleos Mexicanos le cobran al menos 9. Deben pagar el derecho ordinario sobre hidrocarburos, el derecho de fiscalización petrolera, el derecho para regular y supervisar la explotación y extracción de hidrocarburos, el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización cuando el promedio del barril exceda 30 dólares, el derecho para la investigación científica, el derecho extraordinario sobre la exportación del petróleo, sobre derechos de extracción de hidrocarburos, o especial sobre hidrocarburos, adicional sobre hidrocarburos. O sea, a Pemex le siguen quitando todo, mientras que a los transnacionales los dejan todo libre. Vamos a la Ley de Petróleos Mexicanos. Solo voy a mencionar un artículo que me parece muy importante. El artículo 11 anterior decía: los consejeros profesionales deberán reunir los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos. El artículo 20 de la ley actual ya quitó ser mexicanos. Ya no es un requisito para ser miembro del Consejo de Administración de Pemex. O sea, ¿a quiénes vamos a tener el Consejo de Administración de Pemex? A lo mejor nos pasa como en Ucrania, que está en el Consejo de Administración de la Petrolera un hijo del vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Digo, ya no necesitan ser mexicanos. Y bueno, en la Ley de Petróleos Mexicanos está establecido que a partir del 12 de agosto, Pemex y CFE ya son empresas productivas del Estado. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Adentro de la empresa es un caos, nadie sabe qué quiere decir eso. Nosotros ya teníamos un modelo de organización conocido. Es una irresponsabilidad histórica lo que están haciendo. Lleva al debilitamiento de Pemex y a su eventual extinción en un plazo no muy largo. En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bueno, sale la Ley de Hidrocarburos y nosotros, no, esto ya es el colmo. Luego sale la de Pemex, no, esto es el colmo. Y luego sale la Ley de Ingresos, no, bueno, cada vez parece que ya llegaron y que ya no hay más, y siguen. Ya no hay más, nosotros dijimos, ya, por fin ya no más falta la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pues metieron el tercer tránsito. ¿En qué consiste? Textualmente, el gobierno federal podrá asumir, no dice asumirá, una proporción, no dice total, podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como la de los trabajadores en activo de Pemex, siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto se alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo. Nosotros rechazamos esto porque lo que pretende es limpiar a Pemex de las obligaciones laborales para hacerla atractiva a los inversionistas nacionales y extranjeros para poder venderla. Porque nos oponemos, porque Pemex es una empresa que genera ingresos suficientes para cumplir sus compromisos laborales. Al 31 de diciembre de 2013 tuvo ingresos totales por 1.874.229 millones y sus ingresos por pago de pensiones y jubilaciones fue de 33.263.9 millones, que equivale al 1.77% de sus ingresos. Nos oponemos porque somos trabajadores de Petróleos Mexicanos. Pemex es nuestro patrón y quien tiene la obligación de hacerse cargo de nuestras pensiones y jubilaciones. Porque mientras exista materia de trabajo habrá un patrón. Porque Pemex o quien compre la empresa es el responsable de cumplir con sus obligaciones laborales. No hay ninguna razón para que proceda la transferencia del pasivo laboral, porque para eso la ley contempla el patrón sustituto. Porque constituye, si esto procede, un precedente para que cualquier empresa, cambiando de razón social o patrón, anule derechos y prerrogativas a los trabajadores. Porque estos transitorios son una amenaza para los 154.774 petroleros que somos y poco más de 6 millones de obreros calificados que cuentan con regímenes contractuales y de jubilaciones superiores a los mínimos de ley. Porque la experiencia de cierre de empresas, como es el caso de ferrocarriles, muestra que se incumple con el pago de pensiones. Los ferrocarrileros se les acabó su fideicomiso porque se lo robaron los charros. Y cuando fueron en el 2010, bueno, fueron a ver al secretario Abley Mora, que era secretario de Gobernación. Ellos fueron, porque ya no tenían, ya se les estaba acabando el fideicomiso, ya no tenían fideicomiso. Y él les dijo, el gobierno no tiene la culpa de que no se hayan muerto cuando les tocaba, porque se debían haber muerto a los 65 años. Y entonces me dice, ¿cómo ven? Yo estaba fuera ahí en el mitin, ¿no? Entonces salen así furiosos, porque él se murió primero, ¿qué voy a decir? En el caso de Mexicana de Aviación, que es una empresa privada,
igual. Porque si en su propaganda dicen que Pemex se va a fortalecer y va a crecer, entonces, ¿cuál es el motivo de pasar los pasivos al erario público? Si va a ser más productiva, ¿no? Entonces, porque viola el artículo 1 de la Constitución, que establece que los derechos humanos son progresivos y estos dos transitorios disminuyen nuestros derechos establecidos en los contratos colectivos. Porque al poner como condición para la modificación del contrato colectivo, hay una inadmisible intromisión del gobierno en los asuntos sindicales de los trabajadores, lo cual viola los convenios 87 y 98 de la OIT. El tercer transitorio sigue diciendo: las modificaciones deberán contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de un ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorros para el retiro. O sea, vamos a tener dos tipos de trabajadores, los jóvenes y los viejos, los jóvenes sin derecho a jubilaciones y nosotros con cierta posibilidad, ¿no? Esto genera es una discriminación que nosotros no podemos permitir, porque se violaría el artículo 123 de la Constitución, que establece que trabajos iguales, salarios iguales, y porque se viola la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que establece la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y para terminar, el tercer transitorio dice que la modificación al contrato colectivo debe contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida. Se habla de 65 años. Alargamiento del periodo de los trabajadores petroleros no es posible, porque en una industria de alto riesgo, es una industria de alto riesgo que requiere de gran esfuerzo físico. Estamos expuestos a riesgo de trabajo y enfermedades profesionales. Yo me imagino a una persona de 65 años subiendo una torre de 50 metros por escalera marina. O un trabajador de 65 años entrando a un recipiente sujeto a presión a 45 grados con mascarilla de enchufe rápido pagando la manguera. Se nos van a morir. O un soldador que se lastima la pista soldando de 65 años, pues ya ni va a ver, ¿no? O sea, no tiene lógica esto que están planteando. Están desde un escritorio con aire acondicionado y todos cómodos y no saben cómo estamos en las refinerías, ¿no? Lo peor de todo es que nuestro futuro es incierto con esto que pretende, porque el tercer transitorio dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas, establecerá las condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral. ¿Cuándo ha habido estabilidad de las finanzas públicas? Dentro de 2 años nos van a decir: sorry, no te puedo pagar las pensiones porque no hay estabilidad de las finanzas públicas, ¿no? Y además porque los trabajadores no somos responsables de que la empresa no haya cumplido con su responsabilidad de asegurarnos a los trabajadores una vejez digna al no fondear el FOLAPE. Pemex tiene 2 fideicomisos: el Fondo Laboral de Pemex, el FOLAPE, y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda Cicolabi. Exigimos una investigación sobre los fondos y pensiones de Pemex, las reservas actuariales y las inversiones que se han realizado con el ahorro laboral. Los pasivos son obligaciones y en este caso constituyen derechos consignados en el contrato colectivo y la legislación laboral. En el aspecto ambiental, se establece la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Bueno, si ustedes leen la ley, no hay una sola actividad que la Semarnat no haga. No hay una sola actividad o una sola de lo que dice la ley que no se contemplara en la ley GEPA o en la ley general de residuos. ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál es el objetivo de hacer más burocracia? O darle un premio al FERTE porque los apoyó y al niño muerde le van a dar su secretaría, ¿no? Que nunca pudo tener la Semarnat. Pero además, hablan de agencia ambiental que están impulsando el fracking, que como ya lo vimos la vez pasada, gasta de 9 a 19 mil litros por cada fracking. Es todo un atentado a la ecología. Y la nota 0, el miércoles 13 pasado, se da respuesta a las solicitudes de Pemex. Le dan el 83% de las reservas probables, 2P,
Yo no encuentro la suma dónde las dejaron, pero lo más grave es que Pemex había pedido el 71% de las reservas posibles de las 3P y no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Y había pedido el 31% de los recursos prospectivos y solo le dieron el 21%. Y yo solo digo, ¿y las reservas 3P, apa? Estamos hablando de 32,000 millones de petróleo crudo equivalente, ¿eh? Y ustedes lean, yo me casé de leer y le hablé a Víctor Rodríguez y le hablé a varios. Oye, ¿dónde quedaron las 3P? Nadie las encuentra, ¿eh? Entonces, ronda cero, esta ronda cero la habían programado para la segunda quincena de septiembre. Tienen tanta prisa por vender esto a las personas que lo adelantaron un mes. Entonces, pues ya no. Las reservas probadas, que son las 1P, son las únicas que certifica la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. No considera ni las probables, ni las posibles, ni mucho menos los recursos prospectivos. Las reservas 1P, que son las únicas que podemos decir tenemos en las bolsas, las estamos, ahorita ya hay pozos ahí, tenemos infraestructura, eran al 31 de diciembre de 2013, 13,444 millones de barriles. 13,000 millones. Lo que nos da petróleo para 10 años, 10.10 años. Al ritmo de explotación actual, actualmente sacamos 2.5 millones de barriles. Si se incrementa el ritmo de extracción a 3.5 como quieren, porque tienen mucha prisa, tendremos reservas para más o menos 7 años. ¿A quién beneficia esto? Obviamente no a Pemex. El cuido del asunto está en la renta petrolera. Esta renta que hoy del 100% para Pemex dejará de serlo. Y ahora solo se compartirá con las transnacionales como quedó establecido en la ronda 1. Para empezar, ya Pemex no tendrá el 100% de las reservas que actualmente está explotando, pues le dejaron el 83% de las 2P, que incluyen, me imagino, las 1P, que son las que actualmente Pemex con las que actualmente se está aportando el 4.7% del PIB. El ingreso fiscal, al quitarle el 17%, va a disminuir en 170,000 millones de pesos. ¿Cómo piensa el gobierno reponer esa cantidad? Con la reforma educativa, es una escuela autogestiva, los padres de familia van a pagar el mantenimiento. Con la reforma a la seguridad social, desaparece el seguro, ¿viste? Hacen un solo nivel primario de atención, porque saben que ya no van a tener recursos, aunque ellos digan que sí. Conclusiones: la reforma es absolutamente privatizadora, vulnera absolutamente la soberanía energética y pone en gran riesgo la seguridad nacional. El resultado de la reforma es un Pemex muy débil, sin funciones administrativas y financieras de peso respecto de la industria petrolera en México. Pemex queda reducido a un operador en materia de extracción, con la figura de empresa productiva del Estado, se crean condiciones para su venta o capitalización. La refinación y la petroquímica quedan totalmente abandonadas de la responsabilidad del Estado. No hay estrategia en materia de refinación y petroquímica, cosa gravísima para el futuro de México. Con las leyes secundarias se entrega el control económico y político del país a empresas extranjeras y se pone en alto riesgo el abasto de combustibles. Subirán los precios de las gasolinas y electricidad y se pondrá en jaque el balance fiscal de la nación, lo que se traducirá en más impuestos y menos gasto social, más pobreza y más criminalidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? No. ¿Rendirnos? No. ¿Irnos a nuestra casa a llorar como niños? No. No debemos pensar que todo está terminado, que no hay para atrás, que ellos ya ganaron. No podemos rendirnos. Tenemos que defender el derecho de los campesinos a su tierra, defender nuestro derecho a una pensión justa, luchar para que nuestros hijos no sean esclavos. No podemos permitir que les roben su futuro y sus sueños. No podemos pensar que todo está terminado. No podemos pensar que no hay para atrás. A pesar de que la oligarquía y sus esbirros, los periodistas vendidos, mercenarios, festejen y se abracen porque creen que ya ganaron, ni por eso, porque ellos están seguros que ganaron. Pero también Victoriano Huerta, cuando asesinó a Madero, pensó que había ganado, usurpó el poder, lo tomó y pensó que había ganado. Pero un año, 5 meses después, el ejército del sur con Emiliano Zapata y la división del norte con Pancho Villa lucharon junto con el ejército constitucionalista, lo echaron del poder. Con eso se demuestra que
que cuando un pueblo se decide a vencer, a luchar, no tiene otro camino que la victoria. Así que ni un paso atrás, compañeros. Recuerden que si luchamos, podemos perder, pero si no luchamos, estamos perdidos. Y sí, el presente se lucha, pero el futuro es nuestro, compañeros. Hasta la victoria siempre, esperemos. Obviamente, la palabra resiste no tiene vocabulario. Y bueno, nada más decirles que nosotros hemos hecho como técnicos profesionistas una lucha muy larga, ya se les platicó la otra vez. Tardamos 15 años en conseguir nuestro registro cuando sindical, cuando nos dijeron que no lo íbamos a conseguir. Duré 14 años, 8 meses para poder regresar a trabajar en una recesión. Recién me volvieron a rescindir. Me pueden volver a rescindir en cualquier momento. Pero yo lo único que sé es que no podemos dejar de luchar. Y una cosa que estamos haciendo es meter amparos. Algo que quieren las transnacionales es certeza política. Y todo movimiento que vean, toda junta de firmas, toda reunión, todo lo que vean, a ellos no les gusta. Por eso nos cercaron. Miren cómo nos cercaron de bien. En abril del año pasado modificaron la ley de amparo. Nosotros ni cuenta nos dimos. Y cuando se publica el 20 de diciembre la ley, ya la reforma energética, todo el mundo, pues vamos a ampararlos, ¿no? Sorry, no se pueden amparar contra cambios constitucionales. Bueno, pues vamos a la consulta, ¿no? Es así, la participación popular y demás. Sí, nada más que para la consulta necesita, no se puede amparar, no se puede haber consulta en temas de energía, en temas estratégicos de soberanía nacional, por ejemplo. No valen las consultas en temas de presupuesto. Casualmente, esa es parte de la consulta. Pero no por eso nos vamos a rendir, vamos. Porque además después quieren que durante la votación haya más de un 40% de votos, ¿no? Entonces, se ve muy difícil, pero no es imposible. Si hablamos con todo el mundo, con nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos, vecinos y demás, lo podemos lograr. Pero además decimos nosotros, bueno, si la consulta está muy acotada, pues vamos a difundirlo y vamos a todo el mundo y a pelearlo, ¿no? Y viene una ley televisiva, una ley de telecomunicaciones que fortalece el duopolio televisivo, le pega a las radios comunitarias, nos limita el internet, nos ponen en... Entonces dices tú, caramba, vamos un paso adelante nosotros. ¿Qué nos queda? Bueno, pues ser inteligentes y ponernos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Miren, hay fueguitos por todo el país, ¿eh? Desde los yaquis, pasando en Colima, por todo el país, San Luis, en todos lados hay resistencias. Lo único que necesitamos es dejar a un lado los protagonismos y unirnos por un solo fin. Ya después nos pelearemos otra vez, pero ahorita todos tenemos al enemigo de la oligarquía internacional y nacional. Ellos son el enemigo y nosotros los tenemos. Si alguien considera que la consulta es la vía, vamos a la consulta y el que no, pues no, pero el que no, a ver qué va a hacer. Lo importante es que no digamos no esto, no sean todos no y no demos alternativas, ¿no? Nosotros estamos planteando, tenemos un amparo por la reforma energética y ahorita vamos a plantear amparo por las leyes secundarias y obviamente vamos a presentar un amparo contra el tercer transitorio porque nos roban nuestro derecho, nuestro futuro y todo, nuestras pensiones, ¿no? Entonces, lo que es bien importante y el compromiso de nosotros es hacia adentro, pues, organizar a los trabajadores, que está bien canijo, pero cuando los compañeros vean que realmente, ahorita porque ellos todavía dicen, sí, cierto, o sea, oigan, sí nos va a pasar todo, pues ya salió publicado en el diario oficial, ¿no? O sea, ya no creen, pero lo importante es que logremos al interior hacer la resistencia suficiente para evitar la modificación del contrato colectivo y mientras sigamos teniendo nosotros nuestros derechos íntegros, nuestros contratos colectivos, tenemos oportunidad de seguir resistiendo en contra de las transnacionales que ven. Entonces, bueno, compañeros, lo importante es que cada quien en su trinchera, cada quien de acuerdo a su convicción, haga algo y que ayude acuda a las convocatorias para sumar, para cada vez ser más y detenerlos. Que nos quede claro, no nos podemos rendir, ni un paso atrás y unidos y organizados venceremos. Hasta la victoria siempre.